Sí, no, yo quiero hablar de los encuentros que sostuvo José Antonio Cast con el expresidente Frei, según consigna una nota de Eduardo Monroy en el diario El Clinic. La semana pasada, Cast en una entrevista dijo que Frei era un estadista que no había sabido apreciar cuando era presidente. Y bueno, traigo esto a colación porque la derecha siempre suele decir que la concertación se deja maltratar por el Frente Amplio y que debería poco menos que vengarse de eso. Pero la verdad es que cuando la concertación se congracia con la derecha para criticar al Frente Amplio, mi impresión es que está siendo injusta con su propia historia. ¿Por qué? Bueno, porque cuando los dirigentes del Frente Amplio no estaban en política, no estaban en la primera línea de la política, iban a votar en segunda vuelta siempre por los candidatos de la concertación. Y mientras tanto, José Antonio Cast y la derecha eran críticos furibundos de los gobiernos de aquella época y de las obras que hoy día reconocen como un aporte para el país. A mí me llama mucho la atención que entre las cosas que Cast destaca y refrenda de Frey, ¿cierto? Está su conocimiento y su inteligencia para haber abierto la economía de Chile hacia el Asia-Pacífico. Pero en el año 2008, el secretario general de la UDI, partido de Cast en esa época, decía que Frey no debía volver a gobernar por su manejo de la crisis asiática. Víctor Pérez era el presidente de la, UDI, de la UDI en aquella época. Decía que la concertación, cito, nunca ha creído en el modelo económico y sus medidas han llevado al país a un crecimiento mediocre o bien a un estancamiento. La historia de la concertación es la historia de lidiar con el maltrato de una derecha que decía que Elwin era un comunista encubierto y que decía que Lagos iba a convertir el país en un desastre. El primer presidente del Frente Amplio, Gabriel Boric, le ha tocado vivir exactamente lo mismo. Hace exactamente un mes, José Antonio Cast emplazó al presidente Boric a suspender su gira asiática y retornar inmediatamente de Japón por asuntos de política doméstica. Cualquier coincidencia con la realidad, mera coincidencia. La pregunta que queda dando vueltas es qué van a decir del presidente Boric en 2050, cuando hayan pasado exactamente 25 años desde que se burlaban de los viajes de Frei con un avioncito de juguete, ¿cierto? Como hizo su campaña Joaquín Lavín, hasta que le pidieron disculpas públicas algunas semanas el mismo Joaquín Lavín. En definitiva, la reflexión que yo traigo es cómo los conservadores tienen una manera muy particular de relacionarse con los cambios que van viviendo las sociedades. Cuando se proponen, dicen que son una locura. Cuando se van a votar, se oponen con fuerza. Y cuando están implementados, dicen que estaban de acuerdo. Vino con la como en No, ambiente futbolístico con la pata arriba, como dice, ¿no es cierto? Muy bien, para provocar la conversación, diga pues, a ver, ¿qué dice usted, don Cristian? materia futbolística mejor no entremos, porque No, no, ahí podemos tener muchas coincidencias. Quizás. Yo soy de la U. Yo del Colo, bueno, ya, pero bueno, tampoco, salgamos de ahí, vi salgamos. por ese lado, ya, bueno, Yo no, démosle. estaba viendo la nota, a veces no la pude ver ayer, y voy a tratar de interpretar de que esto no significa que Eduardo Frei se suma al comando, ni mucho menos que tú tengas encuentros con expresidentes, me parece lo más razonable. Lo que sí hay, porque lo hemos conversado, hay una reflexión, pero es una reflexión larga, y yo ahí hago la distinción entre las actitudes de los políticos en general con las reflexiones cortas, ¿no? Mi joyita tiene que ver con eso, porque tiene que ver con esta mirada sobre el estallido que no ocurrió hace 25 años atrás, sino que ocurrió hace 5 años atrás, y las vueltas de chaqueta que se le identifica al presidente en muchas materias. Entonces, primero esa noción. Yo creo que hay una reflexión larga que no dice yo soy demócrata cristiano hoy día y creo en todo lo que decían o apoyo todo lo que es el gobierno, pero sí hay una reflexión sobre el rol de la presidencia, los efectos de la presidencia y cómo se miden en el tiempo. Y hoy, al menos, hay un consenso transversal. Hace 4 años atrás, para parte del gobierno que iniciaba, no era un consenso transversal el tema de la apertura al libre comercio. Había un cuestionamiento de los tratados, hay un subsecretario que estaba destinado a cambiar el modelo completo y por suerte eso tampoco funcionó. Pero en general, en la política, de manera transversal, esta apertura hacia el comercio con otros países y el rol que eso ha sido fundamental y que hoy día es una característica muy propia de Chile, que lo diferencia de otros países, creo que es un reconocimiento y está bien hacer esa reflexión con el tiempo cuando tú conoces a las personas, tienes la oportunidad de conversar y de avanzar en eso. Mezclarlo con lo que ocurre hoy día y la postura que uno puede tener respecto al gobierno, eh, al menos, yo tengo algún grado de vinculación con el Partido Republicano, pero no hay una discusión sobre si los presidentes tengan que viajar al exterior
y la importancia de esos viajes. Creo que el mismo José Antonio hizo una reflexión solo respecto al viaje a India, por ejemplo, y decía, no hay presidentes chilenos que hayan visitado últimamente, no sé si me acuerdo que el último fue Lago, Michelle Bachelet, no tengo idea, o quizás ni uno, y lo que representa India para el futuro, cómo está avanzando en temas tecnológicos. No hubo un cuestionamiento de fondo a eso. El cuestionamiento en particular al viaje a Asia del presidente Boric, que además no estaba dentro del programa, fue como gracias a que Lula le hizo una movida ahí con Brasil y se dio eso, era respecto al momento que ocurría acá en Chile, que Tomás califica como política doméstica. Me parece un juicio que es personal de él. Yo lo considero una política de máxima gravedad. En esos días estábamos discutiendo el grado de involucramiento y de vinculación del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, actualmente, en un caso que todavía no conocemos todas las dimensiones de esto. Independiente de la llamada o no la llamada telefónica, si la Corte autoriza o no autoriza eso, está vinculado. No es culpable, y esto lo discutimos, creo que el mismo Ramón estaba, no sé quién está, pero hace 3 semanas atrás, cuando ocurrió esto, hay un grado de vinculación. Él conocía, él mismo lo reconoce, a Alberto Larraín. Entonces, es un caso de la máxima gravedad. E ir a un foro internacional, a interactuar con otros pares, cuando tienes un cuestionamiento de ese tipo, que no es una invención de la ultraderecha extrema que inventa noticias, es un caso real. Y es un caso que tiene muchas consecuencias y por lo tanto el momento elegido para eso es cuestionable y es objetivamente cuestionable. Uno puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo, qué es más importante en cuál de esos momentos, pero eso respecto de una visión que quizás no se comprendió tan bien y que con la altura del tiempo se comprende de distinta manera, que yo creo que es un poco la reflexión de esto, e insisto, para que nadie se pierda dudas de que la concertación se suma a la campaña de Kast, no es el mensaje que queremos transmitir y no creo que sea el mensaje que quiera transmitir la concertación, ni menos Eduardo Frei, a quien yo personalmente no conozco tampoco y no he tenido la oportunidad de participar de ningún encuentro. Tomás. No, dos cosas. Cuando yo digo que el caso Procultura es un asunto de política doméstica, me refiero precisamente a que es un caso de política doméstica en relación con la política internacional, ¿cierto? La política internacional que lleva el Estado de Chile, que es una política de Estado, valga la redundancia, tiene una serie de objetivos que de hecho hacen que los viajes presidenciales no sean viajes donde solo viaja el presidente de la República. Van ministros de distintas carteras, van empresarios, van científicos, van gente del mundo de la cultura, va gente de la oposición, del Congreso Nacional también. Y por sobre todo, y algo que muchas veces no se visualiza o la gente no lo tiene en el radar, en el avión presidencial van muchos periodistas que van y que acompañan la gira del primer mandatario durante, o sea, el lugar donde vaya, digamos. Siempre hay un avión donde van periodistas. Esos periodistas le pueden hacer preguntas al presidente y de hecho lo hacen. El presidente da ruedas de prensa constantemente cuando viaja. Eso no es algo exclusivo de este gobierno, siempre ha sido de esa manera. Y por lo tanto, cuando un presidente cumple funciones de Estado, en este caso, abrir la economía de Chile y adaptarla a las necesidades de mercados emergentes como puede ser el mercado de India o como pueden ser los mercados del sur de Asia, esa necesidad de visión estratégica y de largo plazo puede ser compatible con responder y no evadir ninguna pregunta de la prensa de un caso de política doméstica, valga la redundancia. Es decir, cuando el presidente Boric emprende un viaje para abrir rutas comerciales, para ver cómo, por ejemplo, modernizamos nuestros puertos, para que la logística del puerto de Valparaíso, del puerto de San Antonio, pueda permitir que los productos que salen de nuestros puertos estén adaptados a esos nuevos mercados, esa necesidad intrínseca de nuestra economía ante un menor impulso externo, porque el escenario mundial así lo está viendo, no puede menguarse en ningún caso por una disputa, por más grave que sea un caso, pero que, como insisto, digo, es algo que compete a la política doméstica. Ya. Legítimo. Yo tengo una opinión distinta. Creo que el caso este en particular, más que política doméstica, incluso toma los bordes, y lo mismo dije en su minuto del caso Monsalve. Estamos hablando del subsecretario de Interior acusado de un delito gravísimo. Para mí son casos que lindan casi con la seguridad nacional. ¿Y por qué? Porque involucran al presidente de la República. No es un caso de disputas parlamentarias, del proyecto que se aprueba o no se aprueba. ¿Qué se discutió en toda la gira de Japón y China? No se habló de Japón y China. Se habló de que el presidente
podría estar involucrado en un caso tan grave como este, un caso donde hay aristas de eventual financiamiento irregular de la campaña, donde hay casos donde habrían maniobras posteriores de encubrimiento, todo eso que tiene que investigar la justicia, pero es real, no es un invento, no es una fake news de las redes sociales, y por lo tanto para mí eso no mengua, sino que objetivamente debilita el posicionamiento del mismo presidente que es el representante del jefe del Estado. Y yo al menos consideraría, y esa es la posición, nosotros no ganamos la elección, nosotros no estamos en el gobierno y nosotros no definimos la política exterior de Chile en determinado minuto. Pero en ese minuto sí podemos opinar políticamente de que es inconveniente que el presidente se exponga a eso, y como fue, solo se habló del caso Procultura. Para mí la gira Procultura más que el caso Procultura en ese caso. O sea, que se haya hablado del caso Procultura en los medios nacionales refrenda el hecho de que viajar y hacer política exterior no impide que en ese mismo viaje se puedan abordar todos los temas que los periodistas quieran siempre. Ahora, creo que más allá de este punto particular, el punto de la reflexión es cómo el paso del tiempo va aquilatando los juicios que se tienen en un determinado momento. Sí, porque tú hiciste la Y eso pregunta que ocurre- iban a decir de Boric en el año 50. En el año 50, que suena muy... Nos suena vemos muy acá, si es que yo estoy vivo, Tomás Mucho probablemente vecino. va a estar joven pero, todavía. pero son 25 años, son los mismos 25 años. Yo lo que citaba del avión de juguete, no lo digo yo, lo dijo Joaquín Lavín hace un tiempo, que se topó con el presidente Frey y dijo: le pido disculpas por haber hecho mi campaña con un avión de juguete con el que me burlaba de que Frey estuvo viajando mucho durante su gobierno. Usted tenía razón, le dijo. El tiempo evaluará en su justa medida si la política de viajes del presidente Boric a India, en donde se firma un tratado bilateral, que es distinto a un tratado multilateral. También esa diferencia es importante a propósito de lo de los tratados de libre comercio que involucran a más de un Estado. La política internacional está cambiando muchísimo y me parece que el gobierno del presidente Boric ha estado a la altura de entender para dónde va el viento en ese sentido.